Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Mañana, sábado a las 12 del mediodía, vamos a publicar la nueva clase del chef Diego Tejera, el chef de Casabe 305 Bistro. Esta en especial se las recomiendo porque es un pescado oriental hecho con una receta china deliciosa, pero además facilísimo de hacer. Les recomiendo la receta de mañana, la clase, porque lo que da son clases. La clase de Diego Tejera mañana a las 12 del mediodía aquí en Patricia Poleo Oficial. Van a tener cómo hacer, la forma como hacer ese pescado chino que queda pero tan rico. Bueno, estamos haciendo un programa especial el día de hoy con este escándalo que se ha desatado con las pruebas que se han mostrado de cómo Rafael Correa metió sus manos sucias en la designación de funcionarios judiciales en Ecuador. Está conmigo aquí en el estudio el doctor Carlos Solórzano. Él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en Ecuador, y tenemos vía Skype desde los estudios de Ecuador en Vivo, un medio digital en Ecuador. Tenemos a Jorge Rodríguez y a Felipe Rodríguez. Habíamos dejado una pregunta en el aire primero para Carlos Solórzano, y es este Consejo de Participación Ciudadana a través del cual se designaron estos funcionarios está contenido en la Constitución, ¿no? ¿Qué fue entonces lo que se hizo mal ahí? Lo que se hizo mal ahí es que ¿quién designó al Consejo de Participación Ciudadana? Lo designó Correa. ¿Para qué lo designó él? ¿Con qué finalidad? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Cumplir las órdenes de Correa. Y entonces todo el mundo sabía en el Ecuador que esos concursos eran amarrados, que no eran concursos cristalinos ni puros, a tal punto que el anterior ministro fiscal, que entre los requisitos tenía que decir que había dado un curso académico durante 6 meses, demostró que solamente había dado 4 horas. Y el mayor porcentaje se daba en esos concursos era la intervención directa entre el Consejo de Participación y el supuesto ganador. Ahí es donde se ganaban más puntos. Usted aparece en esa lista porque si ustedes revisan el video que está publicado aquí en el canal, en las listas en rojo estaban marcados los que eran descartados, ¿verdad? Porque no iban con los intereses. Me imagino que usted estaba en rojo ahí. No, yo nunca concursé. Usted no apareció ahí. Y en verde aparecen los que sí eran aceptados por Rafael Correa. Felipe Rodríguez es abogado defensor de perseguidos políticos y víctimas de delitos de lesa humanidad en Ecuador. Me consta, Felipe, lo difícil que es en estos regímenes defender a alguien ante tribunales que están designados por el tirano, el dictador. Con lo revelado en estas comunicaciones que demuestran cómo el expresidente Rafael Correa metió sus manos en estas designaciones, ¿qué se puede decir de las garantías judiciales que hay para defender a una persona que es un perseguido político en Ecuador? Bueno, en realidad la gravedad de lo que ustedes están presentando nos demuestra cómo en su debido momento colocaron a las personas que querían colocar. Luego, uno cuando litiga, en mi caso soy un abogado litigante que está constantemente en los tribunales, se da cuenta de lo que realmente sucede. Es normal que los jueces, al finalizar una audiencia, arrepentidos, porque al menos tienen conciencia y no son robots, le digan a uno que se acerque un rato al estrado y le enseñen, porque yo lo he visto varias veces, los mensajes de WhatsApp, porque ya son así de descarados de mandar desde sus números personales, de altos jerarcas del Consejo de la Judicatura, donde les dicen cómo sentenciar o cuándo absolver. Esto se ve constantemente. Otro método que se ha visto en este régimen, o mejor dicho en el régimen anterior, porque definitivamente esto ha parado bastante, es algo que la gente no se ha dado cuenta y que no solo el Consejo de la Judicatura le metió la mano a la justicia, sino también el Ministerio del Interior. En el Ecuador se manejó el método de las sillas. El método de las sillas significa que funcionarios del Ministerio del Interior, con sus credenciales colgando el cuello, entran a las audiencias y se sientan del lado del cual al cual debe favorecer un juez. Esto empezó a ocurrir en el 99% de los casos políticos, por no decir del 100%. Es decir, simplemente con una señal de saber dónde nos vamos a sentar. Luego,
quién controla o quién maneja a los jueces y quién decide cómo se va a condenar o por cuánto tiempo se va a condenar a uno de estos perseguidos políticos, es curiosamente el Departamento de Transparencia del Consejo de la Judicatura. Es decir, quienes están encargados de la transparencia, entre comillas, de la transparencia de la justicia en el Ecuador, son precisamente los encargados de manipular la justicia y encargarse que ésta no sea transparente. Y ahí viene entonces la primera queja o el primer problema. ¿Qué pasa si es que un juez de estos que ya han sido puestos a dedo o de otros que por alguna razón no pasaron los filtros respectivos, hacen lo contrario a lo que el régimen pide que hagan? Les destituyen y les destituyen con una figura que se llama la figura del error inexcusable. Lamentablemente esta figura del error inexcusable significa que cuando un juez comete un error, alguien, un superior, te va a evaluar y te va a decir si te equivocaste de forma inexcusable o no. En todos los países del mundo, quien te evalúa y quien dice si es error inexcusable es tu superior jerárquico. Por ejemplo, de un juez de primera instancia tendrás que ser en primer momento la Corte Provincial y posteriormente la Corte Nacional de Justicia. En Ecuador la Corte Nacional es lo que en otros países es la Corte Suprema de Justicia. Pero en el Ecuador quien decide destituir es el Consejo de la Judicatura. Muchas veces arquitectos, ingenieros en sistemas, profesionales de cualquier otra rama que no es derecho o incluso del derecho que no son especialistas en una rama específica del derecho, lo cual hace que esto sea grave. Al Consejo de la Judicatura y el método que utilizó Rafael Correa para meter la mano a la justicia fue el error inexcusable. Olvidándonos de algo, el Consejo de la Judicatura, yo lo repetiré siempre y sin miedo, el señor Yalc tiene una sola función o una sola función global, y es que los jueces tengan papel higiénico en los baños, que reciban sus sueldos al fin del mes y cerciorarse que estén llegando a tiempo a laborar, no a tomar decisiones jurisdiccionales, porque las decisiones jurisdiccionales no le compete a un Consejo de la Judicatura que es meramente administrativo, meramente logístico. Por eso yo siempre he sostenido que cuando te comes a la justicia, digieres al país. Y ustedes pueden continuar con la frase, ¿cómo queda un país después de que lo digieres? ¿Quién es el responsable de la metida de la mano en la justicia? Evidentemente, desde un inicio, Rafael Correa, pero para eso necesitas a este gran administrador que te lo va a permitir. Y cuando vas al Consejo de la Judicatura, tienes que plantearte entonces una pregunta. ¿Quién es su máxima autoridad administrativa? Y cuando te preguntas quién es su máxima autoridad administrativa, entonces puedes ya tener un nombre y un apellido claro. Todo lo que está sucediendo, y yo creo que es algo que vamos a tener que verificar con posterioridad, se da porque también en el Ecuador la competencia de un juez, los jueces tienen competencia y jurisdicción, se rige o se fija con los sorteos. Ya llegará el momento en el cual tengamos que rastrear los sorteos informáticos realizados a los jueces y veamos que en un caso en el cual se debe realizar un solo sorteo, muchas veces se realizan 6 o 7 sorteos en un minuto. ¿Por qué? Porque cuando se sortea a un juez que no le conviene al régimen, hacen otro sorteo, hasta que sale el juez favorito. Si vemos en los casos de perseguidos políticos, son siempre los mismos jueces, nunca cambian los que los condenan, los que se encargan de perseguirlos, los que salen sorteados. Con las denuncias que se están haciendo, evidentemente van a abrirse o tendrán que abrirse procesos por tráfico de influencias. El gran error o el gran disparo en el pie que dio este régimen fue haber incorporado en nuestro COIP, nuestro Código Penal, cuyo nombre es COIP, al famoso al famoso tráfico de influencias. Incorporan a este tipo penal de traficar influencias sin darse cuenta que los más máximos traficantes de influencias de nuestra historia son precisamente los integrantes del partido político Alianza País. Te iba a hacer esa pregunta, ¿cuál es el delito configurado con esto? Casos exactos de la influencia de Correa en la función judicial. ¿Es tráfico de influencia? Sí, pero la influencia del presidente en la función judicial. Mire, tiene usted el caso del Banco del Pichincha, a donde lo demandó al Banco del Pichincha, le ordenaron pagar $600.000. $300.000 mandó a Bélgica para comprarse un departamento y no pagó el 5% que pagamos todos los ecuatorianos cuando sacamos los capitales del país. Tiene usted la metida de manos directamente para el caso del diario El Universo, donde reclamaba $80 millones. Tiene usted el caso de los periodistas Cristian Zurita y Calderón, que hicieron un libro, El Gran Hermano, sentenciado a $10 millones por Correa, por los jueces de Correa. Quiere más pruebas directas
de la influencia de Correa en la función judicial junto con Alexis Mera y Yal. Sí, pero estos correos que se han difundido, estos correos electrónicos, prueban el hecho, ¿no? Porque prueban que no ha sido porque estas personas eran culpables, sino que fueron mandados, ordenados por Correa para decidir de esa manera. Y quiero preguntarle a Felipe Rodríguez si alguno de los casos o si estas pruebas, mejor dicho, que se han difundido el día de hoy, servirían para en el futuro hacer denuncias internacionales con respecto a la violación de los derechos humanos de las personas que tú, por ejemplo, has defendido y que han sido perseguidos políticos. Por supuesto que sí. Lo que la gente suele olvidarse es que hay un derecho mucho más importante que la vida y es la libertad. Nuestras cárceles están llenas de inocentes precisamente porque a través de la justicia, y pongamos entre paréntesis una I y una N, de la injusticia que ha manejado este sistema, ha sido el de anular la personalidad humana de la oposición. ¿Y cómo lo han hecho? Ha sido encarcelándolos, ha sido utilizando la justicia en contra de ellos. Pero no solo la justicia jurisdiccional de aquella que te puede condenar o absolver en materia penal, también lo han hecho en materia civil. En materia civil con juicios millonarios en los cuales se los ha anulado económicamente para que no puedan sobrevivir como sujetos de derecho. O también se ha utilizado la manipulación de justicia desde el campo administrativo. Por ejemplo, cuando la oposición o un integrante de la oposición, que ojo, el opositor no es un opositor al país, tampoco el opositor es un opositor a un régimen. El opositor no es más que una persona que no está de acuerdo con determinada política y que puede no estar de acuerdo porque así funciona una democracia. Pero cuando a un régimen absolutamente totalitario no le gusta ese opositor, lo que hacen, por ejemplo, con determinados empresarios es cerrarles las empresas o cerrar las empresas de sus familias, dejarles en la calle. Son ataques frontales que se han venido dando. Son ya algunos años, no recuerdo cuántos, el doctor Solórzano lo mencionó en la pausa que hubo. Por ejemplo, en su debido momento se publicó un libro sobre contratos entre Rafael Correa y su hermano. Y Rafael Correa nombró una comisión de veeduría y les dijo, si ustedes encuentran que yo sabía de estos negociados con mi hermano, deben publicarlo. Lo publicaron y ¿qué pasó? Fueron condenados a guardar prisión precisamente por haber hecho lo que el presidente les pidió. La Comisión Nacional Anticorrupción es otro ejemplo. Siempre que presentan una denuncia, lo primero que ha hecho Fiscalía, el primer acto es llamarles a reconocer la denuncia. El segundo acto, pedir el archivo, sin realizar una sola diligencia investigativa. Llega donde los jueces, y los jueces ¿qué hacen? La declaran maliciosas. Así como ustedes ahora están publicando correos, recientemente se publicó aquí en el Ecuador grabaciones del contralor Carlos Polit, que debe estar disfrutando de todos sus millones en Miami, como siempre le ha gustado disfrutar. Grabaciones de él contándole a una de las personas brasileras de Odebrecht que él tuvo que ordenarle o solicitarle al juez que declare maliciosa precisamente la denuncia presentada por la Comisión Anticorrupción. Es decir, tenemos un contralor ordenando a un juez que declare maliciosa una denuncia que evidentemente estaban fraguados con un fiscal general para que ésta sea archivada. Así no se puede, evidentemente, luchar por un mejor país. Cuando estamos en campañas políticas siempre se ofrecen casas, siempre se ofrece empleo y siempre nos olvidamos de algo que está ahí y que nadie quiere ver, y es que un país sin justicia simplemente no es un país. Un país sin justicia no puede nunca llamarse democracia. Y ese es el punto que nuestros políticos se olvidan de decirnos, se olvidan de enseñarnos. Tenemos un problema de corrupción evidente, y tenemos una oposición que fue absolutamente barrida. Y fue barrida, yo voy a decir, y lo voy a decir frente a una periodista que viene de un país que creo que ha sufrido muchísimo más que nosotros, como es Venezuela. Lo que sí hizo Rafael Correa, y lo voy a decir sin miedo, es ser mucho más inteligente que Chávez, evidentemente más inteligente que Maduro. Ser más inteligente que él no es mucho mérito. No es muy difícil. Algo que hizo Rafael Correa fue manejar esto de forma muy inteligente. Es decir, supo tapar todo. Como dijo el economista Jorge Rodríguez hace un momento, supo dejar a su gente en los organismos de control, y ahora que se retira, yo veo a un Lenín Moreno, a un presidente intentando luchar contra toda la podredumbre, pero que se encuentra con un obstáculo, y es que su antecesor desde Bélgica puede reírse con tranquilidad, ya que le dejó todas las murallas perfectamente construidas para que no pueda derrocarlas.
Ahora, lo que habrá que poner a prueba es si realmente Rafael Correa no dejó orificios en esas murallas y si vamos a poder derribarlas y hacer que caigan los que tengan que caer. Esto no se trata de perseguir. Los que estamos dando esta entrevista, los que somos panelistas, no somos personas que buscamos venganza ni perseguir a nadie. Eso sí buscaba la revolución ciudadana, Rafael Correa. Nuestra diferencia es que queremos justicia. Tienen que caer los que tienen que caer. No queremos además chivos expiatorios. No queremos vacas flacas o peces flacos que tengan que pagar las culpas de peces gordos, sino que los que tengan que hacerse responsables de sus delitos, de haberle robado a todo un pueblo y ahora estar disfrutando de nuestro dinero en otros países, que estas personas tengan que pagar lo que hicieron y tengan que pagar lo que hicieron precisamente en La Tacunga. Y ya que me estoy dirigiendo un programa en Miami, La Tacunga es precisamente una ciudad donde está una de las cárceles, de las prisiones más grandes del país, y es precisamente donde deberían estar. Bueno, Felipe, más claro imposible. Muchísimas gracias a ti y al señor Jorge Rodríguez por habernos acompañado en esta parte del programa. Gracias a ambos. Gracias Patricia, a ti. Bueno, vamos a ir a un corte. Yo continúo con el doctor Solórzano aquí en el estudio y al regreso, que lo tengo castigado, y al regreso también vamos a hablar con el sector de los abogados en Ecuador. ¿Qué piensan los abogados de todo esto? Porque son los más perjudicados. Ahí no se puede definitivamente actuar libremente. Ya no hay profesión. Ya no hay profesión. ¿Para qué existen los abogados entonces si sabe que se van a encontrar con un juez que puso ahí Rafael Correa para que haga lo que él diga? ¿Para ¿no? qué saber derecho si es mejor tener la conexión con el juez indicado y ponerse de acuerdo económicamente y todo? Exactamente. Lamentable eso. Al regreso continuamos con este programa especial de Agárrate.